Mi nombre es Enrique Solano, soy investigador científico en el Centro de Astrobiología, en el Departamento de Astrofísica. Yo soy astrofísico. El Centro de Astrobiología es un centro mixto que depende del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además soy el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en España. ¿Ha estado la Iglesia siempre en contra de la ciencia? Hay autores, hay personajes que defienden esta hipótesis. Por ejemplo, Richard Dawkins, que es uno de los miembros más destacados de la corriente ideológica de nombre Nuevo Ateísmo y conocido por ser extremadamente beligerante con la Iglesia Católica, sostiene que sí. Él sostiene que uno de los argumentos que le hace ir en contra de la Iglesia Católica es que la Iglesia siempre ha intentado o ha preferido una transmisión del conocimiento de generación en generación basado en el principio de autoridad, sin realmente tener un interés en conocer la naturaleza directamente. Podemos plantearnos si esto es cierto o no, y a poco que indaguemos veremos que la realidad es justamente la contraria. ¿Por qué? Pues el cristianismo siempre ha estado interesado en el estudio de la naturaleza porque ha entendido que estudiando la creación era un mecanismo para llegar a un conocimiento mejor de Dios. La comparación que normalmente se pone es el de una obra de arte y el artista. No es lo mismo un cuadro pintado por Velázquez que un cuadro pintado por Picasso. Entonces la idea de, entendiendo las características del cuadro, podemos inferir las características que tiene el artista, o en este caso el creador. Y es por eso por lo que a lo largo de la tradición cristiana, incluso podemos decir la tradición judío-cristiana, siempre se ha tenido mucho interés en el estudio de la naturaleza, precisamente por eso, porque nos permitía un conocimiento mejor del creador. Tenemos numerosos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, si vamos al libro de la sabiduría, ahí mismo nos dice en el capítulo 13, dice, porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas se llega por analogía a contemplar a su autor. Justamente la idea esta que estábamos comentando. Si vamos al Nuevo Testamento, San Pablo en la carta a los Romanos nos habla de manera similar. Nos dice en el capítulo 20, ya que sus atributos invisibles se hacen visibles a través de la inteligencia por medio de sus obras. Siglo IV, San Agustín nos habla del libro de la naturaleza, como un libro paralelo a lo que es la Sagrada Escritura para el conocimiento de Dios. Y siglos más tarde, un científico del cual posteriormente hablaremos, como Nicolás Steno, que es beato, es el padre de la geología, va un poco más allá e incluso llega a decir que uno peca contra la majestad de Dios al ser reacio al examinar las obras de la naturaleza. Por lo tanto, vemos que esta idea que Dawkins y otras personas sostienen de que la Iglesia nunca ha estado interesada en la ciencia, en el estudio de la naturaleza, pues realmente vemos como a lo largo de la historia no ha sido así. Y es que la Iglesia Católica siempre ha tenido un interés especial en la preservación del conocimiento, en conocer más. Basta tener en cuenta, podemos situarnos al final del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano empieza la Alta Edad Media. Los únicos centros de saber, del conocimiento en toda Europa occidental eran los monasterios. Era allí donde los monjes recibían formación en diferentes disciplinas, donde se conservaban los libros que existían y donde se hacían copias de ellos. La Iglesia Católica era el principal repositorio del conocimiento en toda Europa. Eso, a lo largo del tiempo, fue evolucionando. Estas primeras escuelas monásticas dieron lugar a las escuelas catedralicias, que surgieron alrededor de las principales catedrales, y las principales escuelas catedralicias fueron el germen de lo que luego dio lugar a las primeras universidades en Europa. Y esto es muy curioso, porque es una cosa que mucha gente no conoce. Las universidades son un invento de la Iglesia. Las universidades, que son el centro por excelencia del saber, nacieron en el seno de la Iglesia. Y tuvieron una unión muy cercana durante siglos, y eso ha perdurado hasta nuestros tiempos. Basta ver, por ejemplo, si nos fijamos en dos de las principales universidades de Reino Unido, como son Oxford y Cambridge, pues uno mira el escudo de Oxford y resulta que lo que tiene el escudo es el Salmo 22, el Señor es mi luz y mi salvación. Esto no es casualidad, sino es un ejemplo de esta relación tan íntima, tan cercana que hubo entre Iglesia y universidad durante siglos. Y algo similar pasa en la Universidad de Cambridge. Si vamos al laboratorio Cavendish, el laboratorio Cavendish es el laboratorio icónico de referencia de la física de principio del siglo XX, donde se hicieron los grandes descubrimientos de física de principio del siglo XX.
no están ya en la sede antigua, pero en la sede nueva, a la entrada, encima de la puerta, se puede ver una frase que es algo así como: grandes son las obras del Señor para los que se deleitan en su estudio, que no es otra cosa que el Salmo 111. Entonces, una vez más, esto no es casualidad, sino es simplemente un reflejo de esta relación tan grande que ha habido a lo largo de la historia. Porque es que podemos encontrar científicos católicos, incluso científicos católicos que han sido sacerdotes, que son referencia en diferentes disciplinas científicas. Podemos hablar, por ejemplo, de Copérnico, que era un monje polaco, siglo XV, que fue el padre de la teoría heliocéntrica, la teoría que nos dice que el Sol es el centro y todos los planetas giran alrededor de él. También podemos hablar, por ejemplo, de Mendel, siglo XIX, es el padre de la genética con los conocidos experimentos de los guisantes. Unos siglos antes tenemos a Nicolás Steno, del cual habíamos hablado un poquito antes, que es el padre de la geología. Es la persona que introduce la teoría de los estratos, esta teoría que nos dice que si yo hago un corte en la Tierra, la capa de tierra que está más profunda es más antigua. Esto, que es la base de la geología moderna, fue introducida por Steno. Podemos hablar también ya en el principio del siglo XX de Georges Lemaître, que fue un sacerdote belga, que uno de los principales cosmólogos. La cosmología es la parte de la astrofísica que estudia el origen del universo. Como digo, fue uno de los principales cosmólogos del siglo XX y fue la persona que introdujo, que postuló la teoría del Big Bang, que es la base del modelo que actualmente se acepta como origen y evolución del universo. En todos estos casos, estos científicos de relevancia, que fueron figuras, los padres de diferentes disciplinas científicas, todos ellos fueron sacerdotes, con lo cual esto choca una vez más con aquella idea que contábamos al principio, que tenía Richard Dawkins, de que a la Iglesia nunca le ha interesado el estudio de la ciencia. Más ejemplos que podemos mostrar, pues el propio Vaticano tiene un observatorio astronómico, además que es un observatorio astronómico uno de los más antiguos del mundo, que surge en el siglo XVI y surge con un propósito muy específico, que era la reforma del calendario. El calendario que hasta ese momento se utilizaba era el calendario juliano, que venía de la época del Imperio Romano, que funcionaba muy bien, pero no era perfecto. A lo largo de los siglos había ido acumulando un retraso en días, y esto a la Iglesia le preocupaba. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué interés puede tener la Iglesia en el calendario? Muy simple, había que fijar la Semana Santa. La Semana Santa es, todos sabemos que debe caer la primera luna llena de primavera. Entonces uno miraba el cielo y uno miraba el calendario y había un desajuste. Entonces fue el propio Papa, el propio Vaticano, el que tomó la iniciativa de realizar las observaciones astronómicas necesarias como para corregir este problema, y fue la introducción de lo que es el calendario actual, que es el calendario gregoriano. Ese fue el origen del Observatorio Astronómico Vaticano. A lo largo de los siglos ha tenido diferentes vicisitudes, ha tenido diferentes ubicaciones, del propio en Roma. A principios del siglo XX se movió a Castel Gandolfo, a la residencia de verano de los papas, y desde digamos, en las décadas de los 80 se movió, debido a la contaminación lumínica, que al ir creciendo Roma, se movió no solamente fuera de Italia, no solamente fuera de Europa, sino se fue a Estados Unidos, al Monte Graham, que está a unos 100 kilómetros de Tucson, en Arizona. Y en este observatorio astronómico, trabajan sacerdotes que son astrofísicos y que desarrollan líneas de investigación astrofísica como cualquier otro astrofísico. De hecho, están adscritos al Departamento de Astrofísica de la Universidad de Arizona. ¿Cuál? Es otro ejemplo del interés. De hecho, fue el Papa León XIII, el que recordar, al final del siglo XIX, quien potenció el renacimiento del Observatorio Vaticano como una muestra del interés, para mostrar a la sociedad, para mostrar al mundo el interés que la Iglesia tiene del conocimiento de la naturaleza. En ese mismo sentido, tenemos la Academia Pontificia de las Ciencias, que es un órgano consultivo, una especie de senado consultivo que tiene el Vaticano para estar al tanto de los principales avances en diferentes disciplinas científicas que son de interés por diferentes causas. Por ejemplo, temas de bioética, por ejemplo, qué tecnologías, qué técnicas se pueden aplicar para intentar paliar el hambre en el tercer mundo. Inteligencia artificial, de hecho ha habido, ahora que está tan en boga, ha habido diferentes reuniones para orientar pues, qué
desde el punto de vista sobre todo ético, qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la sociedad, etcétera, etcétera. Igualmente, no solamente existen, por supuesto, científicos católicos que sean sacerdotes, también existen numerosos científicos católicos que son laicos, algunos de ellos de enorme prestigio. Basta decir que Anton Zeilinger, que es el Premio Nobel de Física del año 2022, es católico, es decir, es una persona de una enorme relevancia. Y podemos encontrar, como digo, una gran cantidad de científicos católicos. Muchos de ellos se encuentran organizados en una sociedad de reciente creación que se llama Sociedad de Científicos Católicos, que es una sociedad que surgió en Estados Unidos en 2016, con solamente 6 personas, y que en este tiempo ha crecido enormemente. Ya hay más de 2.000 científicos en más de 50 países que son miembros de esta sociedad, y es una sociedad que tiene 3 principales objetivos. En primer lugar, mostrar la armonía que existe entre la vocación de científico y la fe católica. A diferencia de lo que piensa mucha gente, no hay ningún problema, a uno no le explota la cabeza por ser científico y tener fe en Cristo. Junto a esto, bueno, pues es un punto de encuentro para científicos católicos y también un foro de discusión y reflexión sobre diferentes temas que pueden afectar o que tienen relación entre la ciencia y la fe católica, y también es un recurso para la sociedad, para divulgadores, educadores, parroquias, sacerdotes, laicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos concluir diciendo que aquella idea que nos intentaba vender Richard Dawkins al principio de esta charla, de que la Iglesia nunca ha estado interesada en el estudio de la naturaleza, es más, ha ido normalmente en contra de este estudio, pues realmente cae por su propio peso. Basta con buscar los numerosos ejemplos, los que hemos citado y muchos más que han existido a lo largo de la historia, para darse cuenta que justamente es lo contrario. La Iglesia Católica de siempre ha tenido interés en el estudio de la naturaleza, con un objetivo claro, porque ese estudio, conociendo la naturaleza, es lo que nos lleva a un mejor conocimiento de Dios.